Hola, soy Sinara, y hoy quiero compartir contigo una historia real, un viaje de lucha, dolor y superación. Fueron años viviendo en una relación abusiva, donde perdí mi voz, mi confianza y casi me pierdo a mí misma. Pero logré levantarme, reconstruir mi vida y hoy estoy aquí para demostrar que es posible renacer de las cenizas, encontrar fuerza dentro de ti y transformar el dolor en poder. Esta es mi verdad, y espero que te inspire a nunca dejar de luchar por tu libertad y felicidad. Ese día, algo dentro de mí se revolvió. Tuve el valor de mirarlo a los ojos, con todo el dolor y la desconfianza en el alma. Le pregunté directo, ¿te interesa mi hermana? ¿Es eso lo que está pasando en nuestra casa? Mi corazón pesaba, y necesitaba respuestas. Le dije que, si era cierto, tenía que decirme, porque teníamos que resolverlo. La verdad era que ya no podía ignorar los signos. La tensión en la casa era insoportable y su comportamiento solo empeoraba. En ese momento, me di cuenta de que el amor que alguna vez existió se estaba convirtiendo en una pesadilla. Conocí a este hombre a través de una tía suya que daba clases particulares en la ciudad. Yo era joven, tenía 18 años, y él, 24. Él vivía en la Ciudad de México, y yo vivía en San Cristóbal de las Casas, en el sur de Chiapas. Nunca fui una joven que soñaba con casarse, solo quería estudiar. Comenzamos a escribirnos cartas, ya que en esa época no teníamos internet como ahora. A veces, nos llamábamos por unos segundos solo para escuchar la voz del otro. Él era amable, atento, me trataba con cariño. Me enamoré locamente e ingenuamente. Las cosas cambiaron cuando me mudé a la Ciudad de México. Estaba intentando entrar a la universidad, haciendo un curso preparatorio. Ya había terminado la preparatoria a los 17 años. Siempre fui muy estudiosa. Mi familia valoraba mucho los estudios, así que me mudé a la capital con la esperanza de un futuro mejor. Al llegar allí, comencé a buscar un lugar para alquilar. Quería tener mi propia vida. Fue entonces cuando su mamá insistió en que me quedara en su casa. Dijo que sería más fácil, más seguro. Y yo, tratando de ahorrar, acepté, por 45 días. Durante ese tiempo, me di cuenta de que algo estaba muy mal en esa casa. La relación entre él y su madre era extraña. Me incomodaba profundamente. Parecía que él era el esposo de ella. Me sentía como una intrusa en esa relación. La forma en que ella me trataba era cruel, fría. Me hablaba con un tono de superioridad, como si no fuera digna del hijo de ella. Recuerdo una situación muy específica que me marcó. Ella me mandó a hacer algo absurdo, como si fuera una empleada. No lo sabía en ese momento, pero ese fue el inicio de años de dolor. Nunca olvidaré esa noche. La mamá de él me dijo que fuera a la casa de su hermano, donde habría una cena. Me dio la dirección y las indicaciones, pero todo estaba mal. Tomé el autobús indicado y terminé en una zona muy peligrosa de la Ciudad de México, sola, tarde en la noche. Era un barrio olvidado, casi como una favela en una colina, donde casi no había casas. El conductor del autobús se compadeció de mí, porque era la última parada y yo estaba perdida. Fue el papá de él quien vino a buscarme. Él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cuando me encontró, estaba en estado de shock. Después de eso, las humillaciones fueron más evidentes. Su mamá me trataba con desprecio. Me llamaba chilanga de rancho por ser del interior. Hacía bromas crueles sobre el hecho de que no sabía manejarme con los edificios ni con la vida en la ciudad grande. Eso me lastimaba. Fui criada con dignidad, en una familia decente, pero allí era como si fuera una extraña no bienvenida. Con el tiempo, logré mudarme a una residencia estudiantil cerca de mi trabajo. Fue un gran alivio salir de esa casa, pero el verdadero infierno aún estaba por venir, y no tenía idea de lo que me esperaba. Una vez, un sábado, me dijo que quería verme después del trabajo. Quedamos en la puerta de mi trabajo. Cuando llegó, estaba sucio de barro, tambaleándose de lo borracho que estaba. Allí, por primera vez, vi una sombra de lo que él ocultaba. Intenté hablar con él. Me dijo que solo había tomado unas cervezas y que eso no pasaba seguido. Me pidió dormir en mi casa porque sus padres no sabían que bebía de esa manera. Con pena y confusión, acepté. Pasó la noche allí. Fue el inicio de una rutina que aún no comprendía completamente. Con el tiempo, se graduó y recibió una oferta de trabajo en Oaxaca,
en el interior. Yo seguía luchando por mi vida, estudiando derecho y trabajando mucho para mantenerme. Vivíamos separados, pero ya estábamos comprometidos. Cuando me pidió que me fuera con él, dejé todo atrás. Le dije que solo iría si era para casarnos. No iba a renunciar a mi vida solo para ser una más. Nos mudamos entonces a Oaxaca. Allí, me sugirió dejar el derecho y dedicarme a la fotografía, algo que amaba. Yo, cansada de tantas luchas, decidí escucharlo. Pero lo que no sabía es lo que vendría después. Después de mucha presión y desgaste, decidí dejar la carrera de Derecho. Fui aceptada en una universidad en Guadalajara para estudiar publicidad y propaganda. Me gradué, me sumergí en el arte, comencé a trabajar con fotografía de moda y diseño gráfico. Estudiaba en escuelas de arte, finalmente haciendo algo que me llenaba. Mientras tanto, él trabajaba en su área, y poco a poco empezamos a construir una vida juntos. Pero en lugar de estabilidad, vino el caos. Comenzó a beber mucho, sin control. Y cuando el alcohol entró en la rutina, todo se desplomó. Su comportamiento cambió completamente. Se volvió controlador, obsesionado con mi apariencia. Mi cabello solo podía estar del color que él quería. Mi ropa se convirtió en un conflicto. Hacía cosas inexplicables. Llegaba a casa, me quitaba los zapatos por costumbre, y luego desaparecían. Pensé que me estaba volviendo loca. Él escondía mis zapatos, mi ropa, y luego fingía no saber nada. Comenzó a decir que había espíritus malos en la casa. Yo, asustada, llamaba a personas para orar. Comencé a dudar de mi propia cordura. La angustia crecía todos los días. Subía de peso, vivía ansiosa, y empecé a tener ataques de pánico. Mi mamá llegó a viajar a Guadalajara para estar conmigo porque le decía que mis zapatos desaparecían de la nada. Mientras él iba a trabajar, yo iba a la universidad en otra ciudad, y cuando volvía, encontraba la casa hecha un desastre. Muchas veces, él estaba tan borracho que temía por su vida. Lo encontraba desmayado en el baño. Y, aunque intentara hablar con él, siempre decía que era algo pasajero, que él cambiaría. Las cosas se salieron de control. Frecuentemente, cuando volvía de la universidad, encontraba la casa llena de desconocidos borrachos. No tenía paz, no tenía privacidad. A pesar de todo, en ese tiempo, aún no era el objetivo directo de la violencia física. Pero la psicológica era constante. Me hacía dudar de mí misma, de mi cordura. Fue un terror que me consumía. Y entonces, vino el punto de quiebre. Una amiga mía, muy cercana, vino a pasar la noche en casa, pues iríamos juntas a la universidad al día siguiente. No imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Ese día, él y yo salimos a hacer compras. Tuvimos una discusión tensa. Él estaba raro, agresivo, parecía otra persona. Cuando regresamos a casa, encontramos a nuestra perrita revolviendo la basura. La basura estaba regada por toda la sala. Fui a limpiar. Él fue a la cocina, y mi amiga se fue a la habitación de huéspedes. Mientras yo limpiaba el suelo, escuché un sonido seco y fuerte. Un golpe. Me pegó. La primera y única vez que usó la fuerza física, pero fue suficiente para romper algo dentro de mí. Caí de rodillas, asustada, sosteniendo la escoba. Le pregunté por qué lo hizo. Él lo negó. Dijo que todo era producto de mi imaginación, que estaba loca. Quedé en shock. Comencé a llorar. Entré en el cuarto donde mi amiga estaba. Ella también estaba llorando. La miré, desesperada. Por favor, dime qué viste. Me quité la camiseta. Y ella, llorando, confirmó. Escuché el ruido. Y estoy viendo la marca de su puño en tu espalda. Fue en ese momento que la realidad me golpeó con fuerza. Le dije que llamaría a la policía, que eso era el fin. Pero él suplicó que no lo hiciera. Dijo que cambiaría, que sería diferente. Entré en el ciclo de la violencia. Me vi atrapada entre el miedo, la vergüenza y la esperanza. Pensaba en mis padres, en mis hermanas. ¿Cómo les iba a contar que mi esposo me pegó? Yo, que siempre fui tan firme, tan independiente. Sentí vergüenza. Me callé. Pensé que mejoraría. Me aferré a la fe. Comencé a asistir a una iglesia. Oraba todos los días, pidiendo por cambios. Y él seguía bebiendo.
A veces mejoraba, luego recaía, hasta que perdió su empleo por exceso de ausencias y retrasos. Mi familia, aunque no sabía de todo, lo ayudó a conseguir otro trabajo en Mérida. Nos mudamos allí. Por un tiempo, parecía que todo iba a mejorar, pero volvió a beber. Perdió otro empleo, y esta vez fue despedido hasta de la universidad donde daba clases. Nunca me dijeron el motivo, y entonces comenzó a destruirme por dentro. Decía que mi cuerpo era feo, que necesitaba adelgazar, y, aunque adelgazara, nada era suficiente. Empecé a vivir con la autoestima por los suelos. Su madre continuaba con los abusos emocionales. Decía que yo era inferior, me humillaba con palabras y miradas. Le decía que no quería más visitar la casa de sus padres, pero él me obligaba. Eres mi esposa. Vas conmigo, sí. Me negaba, él amenazaba con dejarme sola. Era un juego de manipulación constante. Siempre me sentía derrotada. La única forma de mantener algo de dignidad era poner candado a mi maleta cuando iba a su casa. Sí, candado. Porque ella siempre revisaba mis cosas. Ella escondía prendas de ropa. Una vez, desapareció hasta unos pantalones que adoraba. Cuando le pregunté, me dijo, déjalo, después compras otros. No entendía. Era como si quisieran hacerme perder la razón, hacerme dudar de mi propia mente. Con el tiempo, dejé de ir. Dije que no volvería más. Y fue entonces cuando las personas comenzaron a advertirme. Decían, si algún día quedas embarazada, ni se lo digas a tu suegra. Ella no quiere que tengas hijos. ¿Puede hacer algo? Sí, tenía miedo. Miedo real. Escuchar eso me ponía los pelos de punta. La idea de tener un hijo y ponerlo en ese ambiente era impensable. Llegué a un punto de agotamiento físico y emocional. Solo estoy aquí hoy, contando esta historia, gracias a mucha terapia y valentía. Fue un camino largo hasta entender que no era culpable. En ese momento, mi hermana más joven tenía solo 18 años. Me veía en ella. Pensaba, si fuera ella, dejaría que pasara. Y la respuesta era no. Necesitaba salir. Necesitaba romper el ciclo. Necesitaba liberarme, aunque fuera a pedazos. Viví años siendo manipulada, abusada y silenciada. Intentaron borrar quién era. Intentaron destruir mi identidad, mi fuerza, pero no lo lograron. Estoy aquí, viva, hablando, porque otras mujeres necesitan saber que hay una salida, que no están locas, que el abuso psicológico es real, es cruel, que no es necesario que te peguen para ser agredida. Mi cuerpo llevaba marcas que no eran visibles, pero hoy sé, el dolor emocional también grita. Y cuando escuchamos ese grito, es hora de actuar. Cuando empecé a salir con él, mi hermana tenía solo 7 años. Su hermana tenía la misma edad, y siempre fueron cercanas. Años después, cuando ya estábamos casados, él sugirió que mi hermana viviera con nosotros. Dijo que yo vivía muy sola, que él viajaba demasiado, y era cierto. Hubo un año en que, de los 365 días, él pasó unos 90 en casa. Pensé que sería algo bueno. Estábamos financieramente estables. Mi hermana era como una hija. Le armamos un cuarto, creamos un ambiente familiar. Él decía que no podríamos tener hijos, por cuestiones de salud mías, y porque no quería. Entonces, dijo, vamos a terminar de criar a tu hermana, darle todo lo que le daríamos a un hijo. Lo encontré bonito, romántico. Ella se convirtió en parte de nuestro hogar. Íbamos juntos a la iglesia. Él parecía transformado. Ya no bebía, se involucraba con la comunidad, se decía un hombre de Dios. Pero, detrás de esa máscara, había otra verdad. En casa, yo ya me sentía oprimida, y él controlaba todo. Cuando estaba en casa, no podía trabajar, o había castigo, el silencio. El silencio de él era aterrador. Días sin hablar conmigo, como forma de castigo. Y las cosas empeoraron. Comenzó a demostrar placer al verme con miedo. Decía que le gustaba verme con la expresión asustada. La intimidad se convirtió en algo aterrador. Empecé a marchitarme. Pasaba los días en la cama, sin fuerzas. Él decía, mi mujer no trabaja, vive de lo que yo doy. Cerré mi empresa de comida saludable,
que había abierto con tanto esfuerzo. Siempre era así. Si yo crecía, él saboteaba. Si me sentía bien, él me quitaba el suelo. Comencé a desarrollar síntomas físicos. Rosácea, hematomas en el cuerpo, ataques de pánico. Un día, durante una cena con mi hermana, tuve una crisis tan fuerte que me llevaron al hospital. Allí, el médico me dijo: «Estás teniendo un ataque de pánico». Me derivó a un psiquiatra. Comencé el tratamiento. Y comencé a mejorar. Volví al gimnasio, perdí peso, recuperé el ánimo. Pero era como si él odiara ver mi mejora. Cada paso que daba para salir del agujero, él intentaba empujarme de nuevo. Cuanto más enferma me sentía, más feliz parecía él. Mi hermana observaba todo, y era raro que no me defendiera, nunca sospeché. Y cuando le decía que tenía miedo de él, ella decía que él era un excelente marido y solo quería lo mejor para mí. Comenzó a tratarme como inválida. No me dejaba salir de casa ni para hacer compras. Decía que era por cuidado, pero en realidad era control. Entonces, comenzó a llevar a mi hermana en las salidas cotidianas. Ella, mucho más joven, era para nosotros como una hija. Decía que era para ahorrarme trabajo, que se preocupaba por mí. Y yo, debilitada, lo creía. Por un tiempo, todo parecía estar bien. Volví a trabajar por mi cuenta. Pero, una vez más, él comenzó a cambiar. Se irritaba, desconectado, como si le molestara nuestra felicidad. En el año nuevo, sugerí un viaje. Él aceptó, y se aseguró de llevar a mi hermana. Fuimos a una posada. Allí, me dijo que había llevado comida y bebida de casa. Comí algo que preparó y, de repente, me desmayé. Cuando desperté, estaba sola en la posada. Ni él ni mi hermana estaban allí. Entré en pánico. Horas después, regresaron diciendo que yo solo había dormido. Pero sabía que algo estaba mal. Estaba segura de que me había desmayado. Comencé a cuestionar, y él dijo que debía volver al psiquiatra, que todo era cosa de mi cabeza. Los episodios se acumulaban. Un día, fue a buscar a mi hermana al trabajo. Ella llegó a casa llorando. Se encerró en su habitación. Cuando fui a ver qué pasaba, él trató de impedirlo. Pero, ese día, algo en mí se rompió. Tuve coraje. Lo miré y le pregunté: ¿estás interesado en mi hermana? Eso era lo que mi instinto gritaba. Se volvió loco. Dijo que yo estaba loca, que él era un hombre de Dios, que tomaba la Santa Cena, que hacía parte de la iglesia. Me hizo sentir vergüenza, como si yo fuera la sucia, la malvada, la culpable. Pero la verdad estaba ahí, invisible, pero presente. Manipulaba con la imagen de hombre santo, mientras me hacía dudar de mi propia percepción. Poco después, ya en la casa de mi hermana, me llamó. Dijo que quería mirarme a la cara y pedir el divorcio. Me llamó horrible, dijo que le daba asco, que no era nada sin él. Llamé a mi psicóloga, en SOC. Ella me dijo: Sinara, entiende, el problema no está en ti, está en él. Y él nunca va a parar. La situación llegó a su punto más bajo. Mi hermana se mudó, con nuestra ayuda. Mi madre vino y yo lloraba sin parar. Pasé un tiempo en casa de mi hermana. Un día, él me llamó y dijo: mis padres vienen para acá. Ya no entras más aquí. Puso toda mi ropa y pertenencias en bolsas de basura. Todo lo que habíamos construido juntos. Como si yo fuera basura. Pero, antes de eso, hubo un último episodio. Estaba en nuestra casa, y él me dijo que quería hablar cuando mi hermana se fuera. Entré en nuestra habitación para ducharme. Al salir, lo vi de pie en el antiguo cuarto de mi hermana. Estaba triste, mirando el espacio vacío. Dijo que la extrañaba. Y, de repente, vino hacia mí gritando. Corrí. Me encerré en la habitación. Llamé a mi psicóloga, a una amiga. Ellas me dijeron: haz tus maletas y sal de esa casa. Ahora. Me fui. Con miedo, con dolor, pero me fui. Ese fue el inicio de mi liberación. Aún no era el final del dolor, pero fue el comienzo de mi regreso a mí misma. Él cambiaba de personalidad en un abrir y cerrar de ojos. En un momento me agredía verbalmente, gritaba, amenazaba. En otro, decía: mi amor, estoy hablando contigo, como si nada hubiera pasado. Era confuso, demencial.
Me hacía dudar de mi propia cordura. Pensaba, ¿me va a golpear? ¿Me va a matar? ¿Qué va a pasar conmigo aquí dentro? En una de esas noches, me acorraló, gritó, me expulsó. Pude correr. Vi la llave del coche sobre la mesa, la tomé y huí. Cuando abrí la puerta, él vino detrás de mí. Pero, por un milagro, los vecinos estaban saliendo. Me lancé a la puerta. Entré en su apartamento llorando, aterrada. Fui directamente a la casa de mi hermana. Traté de seguir con mi vida. El tiempo pasó y conocí a otra persona. Me quedé embarazada. Nació mi hija Luna, mi luz. Ella salvó mi vida. Viví en Europa. Trabajé como traductora, fotógrafa, barista, supervisora. Trabajé hasta el último día de embarazo. Me reconstruí. Solamente. Pero él no quería dejarme en paz. Aunque estábamos separados desde 2017, se negaba a firmar el divorcio. Hacía escándalos en las oficinas de abogados. Difamaba, mentía, amenazaba. Dijo que si volvía a Brasil, debía mirar en ambas direcciones antes de cruzar la calle con mi hija en el carrito. Me decía que no era capaz de ser madre, que nadie me quería. Me presionó para abortar, como si ella fuera desechable. Un día, llegó a dictar lo que debía escribir en una carta de suicidio. Si mueres, deja dinero en la cuenta, yo llevaré tu cuerpo a Brasil. Decía eso, como si no fuera humana, como si fuera un objeto desechable. Pero el padre de mi hija entró en la historia, enviando un mensaje firme, y él retrocedió. Fue solo entonces cuando firmó el divorcio. Y ese fue, sin duda, el día más feliz de mi vida. Pero aún quedaba una herida más profunda. Mi hermana, esa misma que él quería proteger, comenzó a distanciarse. No atendía mis llamadas, ignoraba los videos de mi hija. Un día, admitió que la estaba visitando en su casa. Y dijo, él es como un padre para mí. No dejaré de hablar con él. Eso sonaba tan mal. Hablé con mi madre, que estaba confundida. Hablé con mi padre, que se enfureció y presionó a mi hermana. Al día siguiente, ella llamó a una amiga común y confesó, había tenido una relación con él todo este tiempo. Durante mi enfermedad, mi depresión, mientras yo luchaba por sobrevivir. Ella lo eligió. Dijo, lo elijo a él. Y todo tuvo sentido. Las saboteadas, las omisiones, el juego de control. Él nunca estuvo solo. Ella fue cómplice desde el principio. Estaba allí, en mi casa, mientras yo me desplomaba. Estaba junto a él, viviendo el plan. Por eso no quería darme el divorcio. Aún necesitaba dar el último golpe. Pero sobreviví. Escapé. Reconstruí mi vida. Me convertí en madre. Me convertí en fuerte. Hoy, cuento esta historia no para exponer el pasado, sino para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. El abuso no comienza con golpes. Comienza con palabras, con control, con aislamiento y, muchas veces, con máscaras de afecto. Si sientes que estás desapareciendo dentro de una relación, escucha a tu instinto. Necesité perder todo para volver a encontrarme. Pero si yo lo logré, tú también puedes. Cuando todo salió a la luz, me di cuenta de lo profundo y macabro que todo eso era. Mi exmarido se quedó con mi hermana, una persona que nació el mismo día que yo, que habla igual que yo, que tiene la misma voz y risa. Todo eso es muy doloroso, muy difícil de comprender. Llamaba a ella, pero no respondía. Llamé a él y me dijo algo que hasta hoy me duele escuchar. No quisiste continuar con el embarazo, así que ahora me quedaré con tu hermana. Pero a pesar de tanto dolor, encontré fuerzas para comenzar de nuevo. Conocí a una persona que me ayudó a sanar esas heridas. El año pasado, nos casamos, y hoy estoy aquí, dando esta entrevista, no como una víctima, sino como una mujer que venció. Él sabe todo lo que pasé y me da total apoyo. Esta entrevista es para mostrar que es posible salir del fondo del pozo, que es posible levantarse después de la peor traición y reconstruir la propia vida. Aprendí que nadie hará contigo lo que mi exmarido hizo, a menos que no sepas quién eres, que no conozcas la fuerza que tienes dentro de ti, que dejes de cuidar de ti misma, de tu independencia financiera, de tu carrera. Póntete en primer lugar. Cuídate, porque solo así, cuando venga una tormenta, tendrás fuerzas para levantarte, para irte, para liberarte. Fueron años de terapia,
Fueron 16 años viviendo una situación que parecía imposible de escapar, viviendo vergüenza, humillación y dolor. Pero hoy, gracias a Dios, miro hacia atrás y digo, esa mujer ya no existe. Renací. Hace un año nos mudamos a Estados Unidos. Un nuevo comienzo, una gran victoria. Hoy, estamos completamente establecidos aquí. Estoy feliz de no tener más esas personas tóxicas cerca de mí, de poder criar a mi hija en paz y seguridad. Hoy, tenemos juntos 5 hijos, 2 adolescentes y 3 niños. Una familia enorme, llena de amor, que me hace creer que la vida siempre puede ser mejor, incluso después de las tormentas más grandes. Esta es mi verdad, mi lucha, mi victoria. Y, si tú que me estás escuchando estás pasando por algo parecido, sabes, no estás sola. Eres más fuerte de lo que imaginas, y tu vida puede, sí, ser reconstruida. Yo lo logré. Tú también lo puedes lograr. Esta es mi historia. Mi nombre es Inara, y elegí vivir.